Este es el momento de tu encuentro con Papá Dios. Bienvenido a tu devocional diario. Living Stones Church. Hola familia, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro devocional. En este día estamos llegando al libro de Miqueas. Luego de que hemos estado estudiando los libros de los profetas menores. Ayer estuvimos hablando de Jonás y hoy estamos entrando a un nuevo libro. Voy a tratar en el día de hoy, ya que hoy es viernes y mañana no tenemos devocional. Y este libro de Miqueas está dividido para leerlo tanto hoy como en el día de mañana, en nuestro estudio bíblico. Y yo quiero que en este libro de Miqueas nosotros veamos lo que el Señor nos quiere exponer fielmente a través de su palabra con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Y es recordar que durante todos estos días, al leer los diferentes profetas, nosotros vemos un lenguaje de mucho castigo, de mucho regaño, como lo pueden decir muchos, de mucha exhortación, de mucha dirección, de mucha disciplina, porque Dios está llamándole la atención a un pueblo que se ha olvidado de él. Un pueblo que él mismo llamó, cuando llamó a Abraham, cuando llamó a Sara, y se hizo de un pueblo que luego estuvo con José en Egipto. Y luego el Señor escuchó su dolor y su clamor y los llamó desde Egipto y los introdujo en la tierra prometida después de estar durante 40 años vagando y donde Él fue provisión para ellos a cada momento. Luego, nosotros vemos que este pueblo es gobernado por diferentes reyes, arrancando por un reinado que es uno de los reinados más famosos que nosotros conocemos y es donde vemos los años dorados de Israel, y era el rey David. Luego vino Salomón, y luego de Salomón hubo una división en el reino, y aquí arranca el reino del norte y el reino del sur. Y aquí arrancan estos profetas, y por eso siempre vemos que hay unos profetas que se dirigen a hablarles al reino del sur, y otros que es Judea, y otros que se colocan a llamarles o a hablarles al reino del norte. Entonces, en estos mensajes vemos que el Señor les está diciendo: ¿por qué se olvidaron de mí? ¿Por qué si yo les dije que no hicieran otros dioses, que no buscaran otros dioses, que no se juntaran con pueblos que adoraban a otros dioses, ¿por qué lo están haciendo? Y esto pasa es porque ellos se estaban alejando de Dios. Y yo quiero llevarles a que miremos cuál era el entorno histórico, la situación que estaba cuando Miqueas estaba profetizando, cuál era el ambiente de la época. Y uno de los que estaba gobernando en la época de que Miqueas estaba profetizando era el rey Acaz. Y mire que es de profundo dolor y entendimiento que Dios les esté llamando la atención tan fuertemente en este libro. Y era porque había un rey que se llamaba el rey Acaz. Y el rey Acaz se había olvidado de Dios y había hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Recuerde que en el reino del sur estaba Jerusalén, y en Jerusalén todos conocemos que estaba el templo, que fue pensado por David y que fue construido por Salomón. ¿Y cómo les parece a ustedes que esta belleza del rey Acaz colocó ídolos paganos en el templo, dentro del templo de Jehová, levantado y consagrado por Salomón? Él colocó dioses paganos y lo clausuró y cerró sus puertas. Y por eso entonces viene el llamado de atención que el Señor está haciendo a través de Miqueas. Miqueas es un profeta que entonces profetiza al reino del norte, pero también al reino del sur.
Y Miqueas es un profeta que es contemporáneo con Isaías y con Oseas. Así que entonces en este libro, usted y yo vamos a ver a un Dios amable y bondadoso. Claro está. Pero usted y yo tenemos que saber que ese Dios amoroso es un Dios que aborrece el pecado. Y hay una frase muy famosa, ¿cierto?, que nosotros hemos escuchado. Y acá, en este libro, Miqueas presenta en sus 7 breves capítulos su verdadera descripción, la descripción de un verdadero Dios. Y es que el Señor Todopoderoso aborrece el pecado y ama al pecador. Muchas veces hemos dicho esta frase, pero yo creo que nos quedamos cortos al decir esta frase, porque hay veces creemos que estamos diciendo Él aborrece al pecado y también, pero de todas maneras ama al pecador. Pero ¿qué pecador estamos hablando de aquí? Dios o el Señor Todopoderoso aborrece el pecado porque Él es santo. Y Él nos manda, sed santos porque yo soy santo. Y aquí Él dice que en este libro vemos que también Él expresa que Él ama al pecador, pero al pecador que se arrepiente, al pecador que le busca a Él. Por eso en este día, yo quiero que en este devocional nosotros hablemos, Dios ama al pecador arrepentido. Así que Miqueas, nosotros vamos a ver aquí cómo Miqueas le habla al reino del sur y al reino del norte y empieza a hablar de un juicio que va a venir. ¿Y por qué va a venir? Lo dice en el capítulo 1, en el versículo 5, y dice, por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. Y el profeta, a través de todo este libro, empieza a narrar cuál es esa rebelión de Jacob y cuáles son los pecados de la casa de Israel. Y entonces, si usted va a leer todos estos capítulos, usted va a incluir, y yo les tengo un resumen que dice lo que el profeta aquí le está llamando la atención, el por qué Dios estaba bravo con ellos, el Dios por qué estaba llamándole la atención a estos pecadores que no se querían volver a Él. Y era porque si usted y yo vamos, estos capítulos incluyen el fraude en el versículo 2:2, el robo en el capítulo 2, en el versículo 8. Habla de la codicia en el capítulo 2, en el versículo 9. Habla del libertinaje en el capítulo 2, en el versículo 11. Habla de la opresión en el capítulo 3, en el versículo 3. De la hipocresía en el capítulo 3, en el versículo 4. Habla de la herejía en el capítulo 3, 59. Habla de la injusticia. Habla de la extorsión y la mentira en el 6:12, el asesinato en el 7:2 y otras ofensas. Así que entonces, en medio de esta predicción abrumadora de destrucción por lo que estaba pasando y por lo que estaba haciendo el pueblo, Miqueas, de todas maneras, Miqueas da una esperanza y un consuelo, ya que también describe el amor de Dios. Si usted y yo somos conscientes, sí, el Señor se coloca bravo. Sí, el Señor les exhorta. El Señor les recrimina lo que ellos están haciendo malo, porque el Señor no es ciego, porque Él es santo y Él está llamando a su pueblo a vivir en la santidad. Y Él está buscando una iglesia arrepentida. Él está buscando una iglesia que se voltee a Él. La verdad es que todo este juicio del cual está llamando Miqueas y que luego sucede, llega después de un sinnúmero de oportunidades que el Señor les dio para que se arrepintieran, para que derrumbaran los ídolos que habían colocado, para que dejaran de codiciar, dejaran de robar, dejaran el libertinaje, la opresión, dejaran todas esas otras ofensas y se volvieran a Él. La verdad entonces es que después de un sinnúmero de oportunidades, el pueblo cae. Y aquí entonces, aquí el Señor luego también dice para que se volvieran a la obediencia y a la adoración. Pero aún en medio de entonces de todo este juicio, ustedes saben que el Señor no es ciego. El Señor también nos da unas promesas a través de este libro. Y Él dice, en medio de todas estas
condenaciones o exhortaciones que Él está dando, Dios promete liberar a una pequeña minoría que ha continuado siguiéndole, tratando de ser fiel, de conservarse en santidad. Y Él lo declara, si usted bien lo lee en el capítulo 2, en el versículo 13, donde Él declara: subirá el que abre camino delante de ellos. Abrirá camino y pasará la puerta, y saldrán por ella, y sus reyes pasarán delante de ellos, y la cabeza de ellos Jehová. Usted y yo sabemos claramente que aquí el Señor, este Rey, por supuesto que es Jesucristo. Y si yo leemos más adelante en Miqueas 5:2, nosotros vamos a ver que Él está diciendo en este libro de que este Rey y que Jesucristo, el Mesías, el prometido, iba a nacer ¿en dónde? En Belén. Porque dice en el 5:2, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Recuerde que este versículo es citado en los evangelios. En Mateo 2, del 1 al 22, nos damos cuenta cuando los magos de Oriente les preguntan al rey, ¿dónde ha de nacer el rey de los judíos? Y él no sabía, y le preguntan a los profetas, y los profetas citan a Miqueas 5:2 y dicen: en Belén Éfrata. Y por eso los magos se van, o los reyes se van a Belén a adorar a Jesús. Y luego ellos no vuelven nuevamente donde Herodes a decirle que lo habían encontrado, porque él les dijo que le dijeran dónde lo habían encontrado, porque él lo que quería era ir a matarlo. Así que entonces, familia, usted y yo tenemos que saber que el Señor subirá el que abre camino delante de ellos. Abrirá camino y pasará la puerta. Este Rey es Jesús. Cuando usted y yo entonces estamos leyendo este libro de Miqueas, tenemos que obviamente ver la ira que Dios está expresando, o el inconformismo que Dios tiene con este pecado latente. Pues ya les dije al inicio, habían cerrado el templo, habían colocado ídolos, un templo preparado, creado y pensado y consagrado para Jehová, fue luego profanado por otros ídolos. Por eso entonces, al leer este libro de Miqueas, nos vamos a percatar de la ira de Dios puesta en práctica cuando juzga y castiga el pecado. Pero también tenemos que ser conscientes de ver el amor de Dios en acción cuando ofrece la vida eterna a todos los que se arrepienten y crean en Él. Y luego de hacer esto, se determinen a unirse realmente y fielmente al pueblo de Dios para vivir de acuerdo con su voluntad. Esto lo vemos expresado claramente en vivir con Cristo, porque solamente a través del nuevo pacto en Cristo Jesús, usted y yo podemos apropiarnos del amor que Dios tiene para nosotros, porque su amor fue darnos a Cristo para que a través de Cristo usted y yo pudiéramos arrepentirnos y poder llegarnos hacia Él a través de ese nuevo pacto. Aquí está el amor que Dios tiene para nosotros, que nos ha dado a Jesucristo, el verdadero Rey, el que nació allí en Belén de Éfrata, para que nos volviéramos a Él. Familia, sí, Dios es un Dios que condena el pecado, pero Dios es un Dios que ama al pecador, que se arrepienta, que recibe a Cristo en su corazón y propone no volver atrás en su naturaleza pecaminosa. Yo los invito a que oremos. Papito Dios, gracias por este día. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por lo que tú hoy nos muestras, Señor, a través de este libro de Miqueas. Un libro que, si lo leemos, es un libro que es escrito tal vez, Señor, en una hermosa poesía, Señor. Hay palabras, Señor, donde nos
confronta con la realidad, con el pecado, Señor, que muchas veces nosotros cometemos. Pero Él nos dice que si nos volvemos a Él, que si nos arrepentimos, Él va a tener misericordia de nosotros. Y va a detener tal vez todas esas, todo aquello que Él tiene preparado para los que no se acercan genuinamente a Él. Padre, permítenos acercarnos a ti a través de la sangre derramada de Jesucristo en la cruz. Y permítenos vivir bajo ese nuevo pacto sellado allí a través de esa cruz. Gracias, mi buen Dios, porque no hay amor más grande que tú nos hayas dado que al mismo Jesucristo, con el cual el manto del templo fue rasgado y ya no hay nada que nos impida acercarnos a ti. Gracias te damos por este día. Gracias por lo que tú nos estás enseñando. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Familia, Dios los bendiga. Gracias por conectarse. Que tengan un feliz resto de día. Gracias por tu compañía. Te esperamos en el próximo devocional. Dios te bendiga.